Vamos a terminar lo que tiene que ver con las categorías. Entonces vamos a revisar el listado de categorías, la edición y el borrado. Regresamos a nuestro editor y volvemos al controlador de categorías, Category Control. Vamos a el primer método que aparece aquí, que es el de index. En este método vamos a definir una variable que le vamos a llamar categories. Esa variable categories nos va a traer absolutamente todos los registros que tenemos en nuestra base de datos. Y eso lo hacemos llamando al modelo donde están las categorías, category, y con all vamos a traer todos los registros. Esos registros los vamos a visualizar en una vista que vamos a llamar index. Entonces le damos return, view, y la vista va a estar en una carpeta que se llama categories y un archivo al que le vamos a llamar index. Aquí en las vistas, en views, en la carpeta categories, vamos a crear ese archivo al que le vamos a llamar index.blade.php. Recuerden que tiene que conservar la misma estructura que las demás páginas. Entonces simplemente copiamos aquí, vamos a cortar esta parte y aquí donde dice dashboard le vamos a colocar listado de categorías. Para listarlas aquí vamos a usar una tabla. Entonces vamos a usar las clases de Bootstrap para esta tabla. Vamos a Bootstrap aquí en la documentación, la parte que tiene que ver con content en tablas. Vamos a buscar una, puede ser esta, para construir sobre esa tabla nuestro listado. Vamos a pegar aquí la tabla, vamos a guardar y visualizamos cómo nos va a quedar. Para eso, pues la ruta que pertenece a este index la podemos visualizar en nuestra consola. Revisamos las rutas que tenemos de categorías, que son todas las que están acá. La que necesitamos visualizar es la que corresponde al controlador de index, al método index del controlador de nuestras categorías. Y podemos ver que la URL apunta a nombre categorías. Esta entonces es la ruta que iría en nuestro proyecto categories y vemos que se nos está visualizando ya una tabla. La idea entonces es hacer esta tabla dinámica con los datos que tenemos de las categorías. Vamos al archivo y en este archivo vamos a hacer, en donde se generan los datos, un for each, un ciclo for each, para que podamos mostrar cada uno de las categorías que están creadas. Aquí en estas columnas entonces vamos a hacer una variación. Vamos a colocar aquí el ID con el que viene la categoría, el nombre de la categoría y unas acciones que van a ser las de borrar o las de editar. Entonces aquí no necesitamos esto, únicamente sería las que aparecen aquí. Bueno, hacemos el ciclo entonces en esta parte, ciclo for each. Entonces el ciclo for each nos trae un array de categorías que es la variable que hemos definido en nuestro controlador.
categories. Bueno, aquí de todos modos, si queremos pasar esta variable a la vista como array, tendríamos que colocar compact, el helper compact del Laravel y categories. Así ya estamos pasando el array a la vista. Entonces ahora sí, categories como cada elemento de ese array es category. Listo. Entonces aquí en la primera fila tendríamos el ID. Para mostrar el ID como dinámicamente, vamos a utilizar una sintaxis del Blade, de la plantilla Blade, y esto pues significa que dentro de esto va a estar una instrucción de PHP y estamos llamándola a través de un eco. Por eso únicamente vamos a llamar al campo ID en esta celda. Lo mismo hacemos con la segunda celda, que iría category y el campo name. Acá no necesitamos esto. Y aquí irían las acciones que ya vamos a revisar ahora. Vamos a guardar el end4is, que es el que termina el ciclo. Y miramos. Bien, aquí podemos ver que como solo tenemos una categoría, pues nos está mostrando la única categoría que está creada. Bueno, para hacer más ágil el proceso de llamar las categorías, de crearlas, vamos a utilizar entonces menús. En la parte de arriba vamos a crear un menú que se va a llamar categorías. Y dentro de esta vista de lista de categorías vamos a crear un botón que nos permita crear las categorías. Vamos entonces al proyecto, vamos a layout, al app, la vista app, y aquí en donde aparecen las diferentes rutas del menú de navegación, vamos a agregar una nueva. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Laravel está utilizando el método WES para identificar cuando un usuario está autenticado y cuando no. Y cuando está autenticado, mostrar unos links de navegación, y cuando ya se encuentra autenticado, mostrar los que aparecen acá. Estos digamos que serían los links que aparecen en la página inicial del blog, que corresponden al login y al register. Aquí también podríamos ubicar otros, como por ejemplo sobre la página o algunas categorías. Y aquí en esta parte del else, o sea, cuando ya el usuario se encuentra autenticado, viene el menú de navegación. Por lo tanto, podemos aquí antes de este link de navegación, que es el que corresponde aquí al usuario, o sea, este que está aquí, podemos colocar otro link, y eso lo vamos a hacer con el elemento HTML li, que nos representa el ítem de una lista, y a este li le vamos a colocar la clase de Bootstrap que se llama nav item. Vamos a crear entonces dentro de este li, vamos a crear un enlace HTML, que lo hacemos con ahref. Ese href nos va a indicar la URL a donde nos va a dirigir el enlace. Entonces va a ser categorías. Vamos a darle también una clase, un estilo Bootstrap a este enlace. Vamos a llamar nav item.
No, vamos a llamarle el nav link. Nav link. Y el enlace, la URL, va a ser la ruta que, si revisamos la ruta de este controlador en su método de index, el nombre de esa ruta es categories.index. Vamos a copiarlo, pegarlo aquí, nos quede espacios, visualizamos, recargamos la página y ya tendríamos el link que corresponde a las categorías. Si damos clic aquí en categorías, nos va a mostrar nuestro listado de categorías. Regresamos entonces a nuestro archivo index de categorías y vamos a crear el botón que corresponde a la creación de categorías. Vamos entonces aquí antes de la clase car y vamos a ubicar un enlace con una clase de Bootstrap de un botón. Y vamos a darle botón success, por ejemplo, y aquí crear categoría. Y visualizamos cómo nos va quedando. Recargamos, aquí tendríamos el botón. Vamos a alejarlo un poco de la card donde está la tabla. Vamos a darle una clase aquí de un margen abajo de unos 2. Vamos, guardamos, actualizamos. Sí, puede quedar ahí. Vamos entonces a la ruta, que en este caso pues sería categorías.create. Vamos a copiarla y la vamos a pegar como ruta dentro de nuestro href. Guardamos, le damos clic aquí en crear categoría y ya nos envía a la vista de la creación. Nos faltaría entonces aquí, después de que creemos la categoría, nos reenvíe nuevamente aquí a la lista de categorías con un mensaje que diga que la categoría ha sido creada exitosamente. Bien, para eso regresamos nuevamente aquí a nuestro controlador y vamos a crear una sesión en el Laravel. Estas sesiones nos sirven para establecer unas variables de sesión para almacenar información de manera temporal. Solamente nos va a aparecer en el momento en que se cree. Entonces, por ejemplo, aquí en donde necesitamos que nos aparezca ese mensaje sería después de el store, o sea, después de crear. Después de esto vamos a hacer lo siguiente: creamos una sesión con su método flash en el cual el mensaje que nos va a llevar va a ser categoría creada correctamente. Inmediatamente nos vamos a redirigir a la ruta categories index, o sea, nuevamente al listado. Y por último invocamos esta sesión en nuestro controlador en la parte de arriba. Entonces, use session y podemos también llamar al método redirect también en la parte de arriba. Entonces use redirect. Vamos a guardar. Como estamos redirigiendo a esta vista index, entonces tenemos que ubicar este mensaje, esta sesión, en esa vista. Volvemos nuevamente aquí a index y aquí debajo del car vamos a llamar a esa sesión. Entonces lo hacemos aquí debajo de car. Vamos a colocar esta instrucción. Es un condicional que nos dice que si existe la sesión llamada mensaje, como efectivamente
existe porque la estamos creando. Entonces, muéstrame una alerta con el nombre de esa sesión, o sea, el nombre que le estamos dando aquí a esa sesión, categoría creada correctamente, el mensaje, perdón, que le estamos dando a esa sesión. Y me cierra el ciclo. Esta es una clase de Bootstrap para alertas. Vamos a guardar y vamos a probar. Vamos nuevamente acá. Vamos a crear la categoría. Entonces, por ejemplo, libros. Vamos a crear. Y pues nos trae el mensaje, efectivamente, de que la categoría ha sido creada correctamente y nos ubica también en el listado la nueva categoría llamada libros. Como es una sesión flash, si volvemos a actualizar ya no nos aparece el mensaje. Nos faltaría entonces hacer la validación cuando creemos la categoría. Si no escribimos absolutamente nada, que nos aparezca el mensaje de que es obligatorio colocar el nombre de la categoría. Simplemente vamos aquí a nuestro método store y antes de crear las categorías tenemos que crear la validación. Esa validación la vamos a hacer de la siguiente forma. Se van a establecer unas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas van a ser que el nombre debe ser requerido. Si tenemos otros campos, pues en estas reglas haríamos esos procesos de validación. En la documentación de Laravel encontramos las reglas que comúnmente se utilizan. Si vamos a la documentación de Laravel, aquí encontramos algunas reglas de validación que se utilizan en los campos que se van a validar. Por ejemplo, aquí podemos ver cuando el dato es único o cuando son requeridos o cuando se debe confirmar o cuando son de tipo imagen o la extensión o el mínimo de caracteres, etc. Bueno, listo. Entonces, la regla para este método store es que sea requerido el nombre de esa categoría. Los mensajes, entonces los mensajes vienen en un array de mensajes dependiendo también del número de reglas, donde la primera propiedad es el nombre del campo y la segunda es el nombre de la validación, que en este caso es la que aparece aquí. Y el mensaje que le vamos a dar a esa validación. Si esto se cumple, o sea, si se valida realmente que nos esté llegando algo por el formulario, que se cumplen las reglas, en ese caso entonces se puede hacer la creación de la categoría. Bueno, ¿dónde se muestra este mensaje? Este mensaje lo podemos mostrar aquí en el formulario debajo de este input. Entonces vamos a mostrar el error. Entonces nos dice que si viene errors, viene con algún dato, entonces no lo muestre. Y usamos la clase TextDanger. Entonces vamos a probar. Vamos al navegador. Vamos a actualizar. Vamos a dejar este campo vacío y le damos crear. Y nos aparece el mensaje: es obligatorio llenar este campo. Por lo tanto, se está realizando correctamente el proceso de validación.